Buenas, mi nombre es Javier Rodríguez Galván y este es mi proyecto final de máster para la Universidad UOC. Se llama Gadita Wars y consiste en un juego de estrategia en 2D para dos jugadores. Aquí en un primer momento veremos el índice de los temas a tratar, que sería la motivación de cómo haber creado este proyecto, el mapa referente a la partida y cómo este afecta en su creación, las unidades que poseen ambos bandos de jugadores, los cuarteles y la creación de unidades y cómo es el flujo de juego en sí mismo, y finalmente nos introduciremos en Unity para ver las tripas del proyecto y algún pequeño detalle para tener más información al respecto del mismo. Como hemos comentado, este proyecto es un juego de estrategia en 2D creado para dos jugadores en Unity. Está enclavado concretamente en la ciudad de Cádiz, donde en base a un pequeño dicho que hay en esta ciudad, existen como dos pequeños bandos diferenciados entre la parte más antigua de la ciudad y la parte más moderna. La parte más antigua se considerarían como los gaditanos más puros, y la parte de la derecha de la ciudad sería la zona moderna y serían como los más extranjeros o no gaditanos reales, por así decirlo. Entonces, en base a esta idea, se ha creado un pequeño juego de estrategia por turnos de dos bandos, en los que la parte antigua y la parte moderna luchan por el título de ver quién es el gaditano supremo en un ambiente jocoso y de sátira sobre esta problemática y pequeñas bromas internas que hay dentro de la ciudad. Como hemos comentado, si vemos aquí en esta siguiente diapositiva, tenemos un mapa de lo que es la ciudad de Cádiz, donde vemos que la parte izquierda sería la parte del centro histórico o la parte antigua, por así decirlo, y la parte derecha sería toda la zona moderna. Esto, en base a la creación del juego, ha supuesto un pequeño problema debido a que, por motivos de equilibrio de la partida, como podemos ver, la parte izquierda respecto a la derecha es mucho más grande. Por lo tanto, a nivel de distancias o de poder capturar las bases enemigas o poder realizar acciones bélicas contra el contrario, se veía un bando mucho más beneficiado que otro. En base a esto, en esta siguiente diapositiva podemos encontrar una instantánea de lo que es el producto final, donde además de diversos elementos de interfaz como el turno o las estaciones, que más adelante hablaremos de ellas, o la parte de las tiendas y cómo comprar en los cuarteles nuevas unidades, podemos ver que la ciudad ha sido segmentada en una mitad más o menos correcta, ya que hay las mismas distancias entre los diversos cuarteles para así poder equilibrar el juego. Este mapa representa lo que es la ciudad de Cádiz con ciertos licencias respecto a no mostrar toda la información, ya que ha habido que simplificar un poco el mapa conforme a que la partida tenga sentido y haya un flujo de juego bastante real. Con respecto a las unidades, y como comentábamos anteriormente, existen dos bandos muy diferenciados, los cuales las unidades siempre harán referencia a pequeñas personalidades o personajes típicos de la ciudad, para así hacer un reflejo directo de lo que se encuentra en cada zona de la ciudad. En esta imagen que vemos aquí, por ejemplo, está Viejo Caletero, que es una de las unidades del bando izquierdo, que sería el equipo amarillo, y aquí abajo tenemos su representación en pixel art con lo que se ha conseguido finalmente en el juego. Estas unidades serán de carácter único, ya que se buscaba reflejar eso, pues directamente toda la esencia de ese tipo de personajes que se ven por la ciudad, como por ejemplo sería Pejiga del Carnaval, que hace alusión a las personas muy pesadas aquí en Cádiz con el carnaval, o los ultras del Cádiz Club de Fútbol, que van con sus cánticos y sus bombos haciendo siempre ruido. Entonces, todo ese tipo de unidades estarán reflejadas en lo que es el juego final. Además de esto, fuera parte de tener un carácter visual directamente lo que son las unidades, existen diversos tipos de unidades que estarían categorizadas entre los tanques, que serían las unidades con más vida y más resistentes, los rangers, unidades a distancia, unidades más sencillas o normales, por así decirlo, para buscar un equilibrio correcto respecto a lo que es una partida de juego normal, unos healers para poder restaurar la salud de nuestras unidades, y unos exploradores que tendrán la ventaja de moverse más por el mapa para sobre todo utilizarlos en vistas a capturar al contrario o ayudarlos con un sistema de ataque en bonus que comentaremos más adelante. Toda esta caracterización respecto a lo que es el mapa y las unidades se han buscado en pos de hacerle como un pequeño homenaje a la ciudad de Cádiz, y que
más allá del valor cultural que tenga la ciudad o venir a ver sus playas y disfrutar del ambiente, pues conocer de primera mano lo que significa para su gente o ver sobre todo sus figuras más emblemáticas reflejadas en estas pequeñas unidades dentro del juego. Asimismo, además de esas unidades, tendríamos los cuarteles, donde son diversos enclaves de la ciudad, donde se ha querido buscar los más representativos de cada zona de ambos bandos. En esta imagen podemos ver el Gran Teatro Falla, donde se realiza todos los años el carnaval, y su representación realizada en pixel art para el juego en sí mismo. En estas zonas, como hemos comentado anteriormente, que están diseminadas por lo largo del mapa, se podrán crear nuevas unidades para ambos bandos o capturarlos del contrario para así poder generar nuevas unidades. Con este primer acercamiento hacia lo que es el videojuego, vamos a pasar a Unity para poder ver pues los entresijos de todo este tipo de unidades o de cuarteles, el mapa, y así conocer más en profundidad lo que es el proyecto en sí mismo. Por aquí. El proyecto en sí mismo cuenta con 5 escenas, como podemos ver aquí, donde la primera escena sería una pantalla de inicio con su música característica, que se han buscado pasodobles y coplas de la que es la ciudad de Cádiz, así como de contar con un pequeño menú de opciones y créditos respecto a los creadores del mismo. Si comenzáramos la partida, siempre se comienza con un pequeño tutorial. Esto es así porque se ha decidido de que el jugador, pese a que sea novelo o experimentado, siempre debe volver a reconocer los elementos de la interfaz, sobre todo para poder jugar de manera correcta. Aquí en este caso, como hemos comentado anteriormente, uno de los elementos que no se ha comentado en la diapositiva sería el uso de las estaciones, las cuales brindan diferentes atributos respecto a la estación en la que se encuentra la partida. Estas estaciones irán cambiando respecto vayan pasando turnos en el juego. Algunas pues dan más daño a diversas partes de la ciudad, o en caso concreto del verano y el invierno afectan a la creación de unidades. En verano no se pueden crear unidades nuevas y en invierno tardan un turno más en crearse. Este efecto se ha creado, por ejemplo, pues poniendo una unidad invisible dentro de Unity y forzando así que el espacio dentro del mapa esté ocupado y no se pueda crear otra unidad a la vez de que ya hay una creada. Además de esto, tenemos un glosario de las unidades para que el usuario pueda comprender cuál es cada tipo, el tipo de ataque, distancia o no, si es healer y sus diferentes atributos para que comprenda cómo se juega antes de comenzar una partida normal. Así como un recordatorio sobre los cuarteles y el propio menú de creación de estos. Los siguientes tutoriales, que serían el de movimiento, ataque, captura de banderas y cómo jugar, podrían ser pasados directamente dándole al botón, o como veremos en el siguiente, por ejemplo, directamente dándole al botón de jugar ya. Si pulsáramos en jugar ya, para ver lo que es más el interior del juego, veríamos que posee una música relacionada también con el Carnaval de Cádiz, ¿no? Y podemos hacer las acciones que hemos comentado anteriormente, ¿no? Atacar a distancia con las unidades, o lo que no se ha comentado anteriormente del ataque en bonus. Si una unidad tiene unidades colindantes aliadas, recibiría un bonus al daño, además de estar representado a nivel sonoro y demás. También tendríamos, por ejemplo, los cuarteles, ¿no? Que se ha buscado que tengan, además del aporte cultural que se indicaba en la presentación, pues una música acorde con lo que es cada zona, ¿no? En la catedral suenan pues campanas, en el Teatro Falla suena de fondo levemente un poco de carnaval, o si pasáramos de turno, pues por ejemplo en el estadio se escucharía el graderío, o en la playa pues diversos sonidos, ¿no? Como hemos comentado, se pueden crear unidades con sonidos relacionados y demás. Entonces lo que es el juego en sí sería el flujo que se ha explicado anteriormente en la parte de la presentación. Si cortáramos lo que es el apartado sonoro y la partida en sí mismo, nos podríamos centrar en lo que son las tripas del propio proyecto. Si se puede ver aquí, se ha creado este proyecto en base sobre todo a muchísimos prefabs. Esto es así debido a que, con motivo del tiempo de
de creación de lo que es el juego, se ha visto de que no se ha podido introducir, bueno, pues una inteligencia artificial acorde con el juego, ya que el juego de momento se encuentra en un estado de juego local para 2 jugadores. Pero se espera en un futuro quizás poder incluirle juego en línea o el uso de una interfaz, una inteligencia artificial leve para que por lo menos existiera el modo de un solo jugador. Dentro de, por ejemplo, de estos prefabs podríamos encontrar lo que son los cuarteles en sí mismos, que además de ser pues una pequeña imagen con sus pequeños scripts, tiene todo un compendio de elementos, ¿no? Como posesión de cada jugador, ¿no? Respecto a ver quién lo ha capturado y quién no, opciones a nivel de, bueno, de las imágenes que se muestran, los sonidos referentes a qué parte de la ciudad es o no, así como los elementos que hacen trigger, como son el invierno y el verano, que aunque no lo hemos mostrado, lo podemos mostrar aquí en un pequeño salto de partida, aunque sea sin volumen en el juego. A medida que van pasando los turnos, aquí se ve a nivel visual indicando al jugador que en primavera la parte derecha, o sea, el bando azul, por así decirlo, tiene un +1 al daño. Si fuéramos pasando los turnos, vemos como hay diferentes elementos de interfaz para ayudar al usuario, sabiendo de que no se pueden crear unidades en verano. En otoño pasaría lo mismo con las partes de la parte antigua de la ciudad, ¿no? Con el bando amarillo, que obtendría +1 al daño. Y en la parte final de las estaciones estaría el invierno, que lo que ocurre es que las unidades, como hemos comentado, tardan un turno más en crearse, entonces aparecería un pequeño icono aquí de cargando, y cuando ya pasara un turno completo aparecerían las unidades, ¿no? Y podrían realizar las mismas acciones, moverse y demás. Si viéramos, por ejemplo, el respecto a lo que son las unidades, podríamos coger esta, por ejemplo, vemos que se ha priorizado el desglosar cada unidad en todas las partes del cuerpo, la cabeza y demás, para así crear unas animaciones más realistas, ¿no? En cuanto a poder hacer un movimiento suave en toda la unidad. Así, por ejemplo, en el capturado de las bases tendríamos esta animación y se ha decidido hacer unos animadores por separado en cada una. No se ha hecho un animador complejo respecto a cada cosa, debido a que, como las acciones son muy diferenciadas, se veía más práctico realizar un animador para cada momento, en vez de tener que complicar mucho el estado de las animaciones. Además de esto, las unidades pues poseen los iconos de ataque para cuando van a ser atacados o para cuando van a ser curados. Es un propio prefab que contiene muchísima información que se va activando o desactivando en función de lo que ocurre en la partida. Los elementos más importantes, por supuesto, son los indicadores de vida, para que el jugador pues sepa cuánta vida le queda a su unidad y decida curarla o no, o directamente intentar salir corriendo, por ejemplo, y capturar con ese último punto de vida la base del contrario. Además de esto, pues bueno, tenemos pequeños iconos, ¿no? Como el que hemos visto antes de cargando mientras es invierno y la unidad se está creando. Este efecto se ha podido conseguir de esa manera, realizando eso, poniendo la unidad en invisible, por así decirlo, y solo mostrando este pequeño canvas, quedando como pulsada lo que es la casilla, y así no poder hacer uso los demás jugadores. En base a esto, y con este juego completado bueno, en este punto en el que se encuentra el juego, por así decirlo, queda constancia de que quedaría un trabajo pendiente, como hemos comentado, sobre todo a nivel de conseguir lo que es un juego para un jugador, ya que sería bastante necesario para poder disfrutar del título sin tener que estar en este momento cada uno, si no tiene alguien a mano con el que jugar, pues estar pasando turnos y poder disfrutar del título en sí mismo. Así de todo, queda bastante completo el juego y disfrutable, ya que todos los elementos de interfaz y de sonoros, todo se ha ido puliendo de manera que el juego local para 2 jugadores esté totalmente completo. Sí quedaría un pequeño detalle que sería muy interesante haber conseguido, que sería intentar
poner este juego ya en alguna plataforma, en este caso en PC, que es este juego, pues haber completado el aprendizaje respecto a subirlo a una plataforma como sería Steam, así para el autor del mismo, que soy yo, vaya, em, comprender todo lo que supone el paso final de realizar un proyecto y ponerlo en lo que es la plataforma de juego y todo el tema de la publicación del mismo. Pero bueno, como todo ese trabajo queda pendiente y es un poco ajeno a este proyecto, sin mucho más que añadir, muchas gracias por haberme escuchado y un saludo.